Levanta tus manos. Recibe el Espíritu Santo. Recibe el Espíritu Santo. Recibe el Espíritu Santo. Recibe el Espíritu Santo. Bebe de las aguas. Bebe de las aguas. Bendiciones para todos. Es un honor y un privilegio poderles saludar. Espero que se encuentren muy bendecidos. Quiero que siempre usted esté recibiendo toda clase de bendiciones que Dios está derramando sobre su vida espiritual. Para todos los televidentes de las redes sociales, los medios de comunicación que me están viendo en Quetzaltenango, la segunda ciudad de Guatemala, y todo el país de Guatemala, también para diferentes lugares en otras naciones. Así que hoy quiero compartir en esta hora un mensaje de la palabra para nuestra vida espiritual. Y quiero que usted agarre su Biblia y vamos a ir a las Sagradas Escrituras y vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 3. El Evangelio de Juan, capítulo 3. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Verso 1. Dice la palabra de esta hora: había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. Una noche fue a hablar con Jesús. Rabí, le dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son pruebas de que Dios está contigo. Verso 2, verso 3. Jesús respondió, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo no puedes ver el reino de los cielos. Verso 4. ¿Qué quieres decir? Clamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? 5. Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace del agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. 7. Así que no te sorprendas cuando te digo que tienes que nacer de nuevo. 8. El viento sopla hacia donde quiere, de la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. Muy bien. 9. ¿Cómo es posible todo esto? Preguntó Nicodemo. 10. Jesús le contestó, tú eres un respetador maestro judío y aún no entiendes estas cosas. Gloria al Señor. Muy bien, así que pueden sentarse, amados hermanos, hermanas. Gloria al Señor que están presentes en esta hora.
Muy bien, quiero que analicemos estas escrituras y hagamos una pregunta. ¿Cuántos religiosos hoy en día existen en nuestra ciudad o en nuestro país o en diferentes naciones? Bueno, la mayor parte de la gente siempre han sido religiosos, la mayor parte que han venido de muchas generaciones. Y lamentablemente por las costumbres y tradiciones que fueron fundadas por los mismos hombres, no lo creó el gobierno, no fue Dios el que creó las culturas, las tradiciones, los rituales, los dioses, sino fueron los ángeles, los hijos de los ángeles caídos, fueron los que le enseñaron a ellos. Ellos fueron los primeros hombres que eran mitad espíritu de ángeles y mitad humano, llamados los néfilis, que se refieren a los vigilantes o hijos de ángeles caídos. Ellos fueron que se repartieron, como herencia, se repartieron la tierra y los grupos de personas, y cada quien fundó su propia cultura, cada quien fundó su propia religión, cada quien crió su propio Dios, y así fueron como operaron los ángeles y demonios que estuvieron aquí en la tierra en carne, ahora son espirituales, ahora son espíritus. Eso fue lo que les enseñaron a los hombres, corromperse y hacer todo lo que ellos les habían ordenado. Sale por esto que de ahí viene toda clase de religiones. Ellos, los hombres, cuando crearon sus propias culturas, sus propias tradiciones, crearon sus propios dioses, dice la palabra. El Señor dice que jamás pensé que ustedes iban a crear sus propios dioses y imágenes que son dioses, o dioses que son imágenes, es lo mismo. Entonces no hay que ser uno tan ignorante, sí, y tan inepto, ser cerrado de mente para no poder entender lo que Dios dice. Entonces, aquí dice, había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso de los judíos. Muy bien. Ahora le pregunto, ¿será que los judíos siguen en la religiosidad? No todos. Porque déjeme decirle, en primer lugar, que hoy muchos judíos se han convertido al cristianismo, al evangelio. Y hoy hay judíos que están predicando el evangelio de Jesús o el evangelio de Cristo, como usted lo quiera saber o entender. Muchos judíos por muchas partes del mundo hoy se han arrepentido, hoy son pastores, otros son pueblos que están dentro de la congregación, otros son músicos, otros fundaron iglesias en la misma nación de Israel. Según he escuchado ciertos comentarios, que hay iglesia de puros judíos en el pueblo de Israel, también en otros lugares, y hay judíos que están en diferentes congregaciones. Entonces, vemos ahí. En segundo lugar, déjenme decirle que el judío es aquel que verdaderamente se arrepintió y dejó sus tradiciones de judaísmo o de mosaico. Muy bien. Y 3, los judíos, los que se arrepienten y aceptan a Cristo como su Señor y Salvador, ellos van a ser salvos. Muy bien. Pero en este paso 2 quiero decirle que el religioso judío todavía muchos judíos siguen con esa doctrina ortodoxa, siguen con esa doctrina judaica, siguen con esa doctrina adámica, siguen con una doctrina mosaica, que siguen todavía religiosamente con las costumbres tradicionales. Cuando Jesús, déjeme decirle, antes que viniera Jesús, muchos judíos ya se habían desviado de la verdad,
se habían desviado de las leyes. En primer lugar, se desviaron de las leyes de Dios. Dejaron de meditar su palabra de día y de noche. En segundo lugar, empezaron a crear otros dioses, como lo hicieron cuando salieron de la tierra de Egipto. Ahí empezaron a enfocarse. Dios les dio una advertencia: cuando salgan de la tierra de Egipto y pasen en medio de los pueblos paganos, no practiquen, ni hagan, ni adoren otros dioses. Y ellos miraron y hicieron y practicaron la adoración. Como dice el Señor Jesús, dijo: aunque ustedes se inclinen y aunque ustedes se postren ante ellos no les va a responder, ni va a hacer ningún milagro, porque son dioses muertos semejantes a ustedes, creadores de sus dioses. Muy bien. Y en tercer lugar, la religiosidad, la costumbre, la religión judía no quiere dejar ese ritual, esa costumbre. Ellos, los judíos, adoran a un monumento, a una pared de un antiguo templo, adoran un muro y ya lo convirtieron como un dios. No hay ninguna imagen ahí, pero ahí donde usted lo ve, se da cuenta que eso es una adoración. Claro, no es un dios. Nosotros, la mayor parte de gente, pueden convertir un objeto, una columna, pueden convertir un castillo, pueden convertirlo en un dios, un vehículo, una persona, un animal, como usted quiera entenderlos. Eso es lo que pasa en la vida de los judíos, que ellos hacen cosas que no deberían de hacer, conociendo al Dios verdadero, el Dios creador del cielo y de la tierra y todas las cosas que en ellos están. Muy bien, ese es el problema. Ellos no quieren dejar ese tipo de credos, ese tipo de actividades religiosas, costumbres. No quieren, y ellos aseguran y piensan que están en la realidad. Y otra de las cosas es que ellos no han aceptado a Jesucristo como el único Salvador de los hombres. Él es el mediador. Si ellos no se arrepienten y no aceptan a Cristo como el Señor Jesús, como su Salvador, no pueden entrar al reino de los cielos, como dice la palabra. Muy bien, entonces 2 dice, en el verso 2, una noche fue a hablar con Jesús. Rabí, le dijo: todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos las señales milagrosas que haces, son las pruebas que Dios está contigo. Ahí está Nicodemo. Nicodemo era un judío religioso, ¿cuántos más? Y no podían ver a Jesús. Jesús no era un religioso, Jesús es el camino. Jesús es el camino para toda la humanidad. Jesús creó al pueblo de Israel, pero Israel se convirtió como un pueblo pagano. Israel le dio las espaldas a Dios. Israel hoy está viviendo. Un día encontramos a un israelita en un centro, en una venta comercial, y nosotros le hablamos con otros hermanos y le preguntamos y le dijimos: ustedes son dichosos porque son hijos de Jehová vuestro Dios. Ustedes son hijos de Dios. Jesús dio su vida para ser salvos. Dijo el israelita: nosotros no conocemos quién es Jesús. Sí, yo sé que esa es la tradición de los judíos, de nuestro pueblo, pero no sé quién es Jesús, y nosotros no sé quién es Dios. Solo sabemos que hay un Dios, pero no sabemos quién es, dijo el judío. Entonces, también nosotros somos como cualquier pueblo, cualquier nación. Oiga lo que dijo el judío. Entonces déjeme decirle que si no se arrepienten, ellos no van a entrar al reino de los cielos, ¿verdad? No pueden, nadie puede entrar, aunque practiquen rituales, quemen, adoren, sacrifiquen, hagan pactos, hagan conjuros, hagan rituales, sacrificios, invocaciones, agarran otros argumentos, otros se fundamentan en teorías humanas o ideas humanas, y entonces no pueden entrar. Entonces el líder religioso Nicodemo, siendo judío, como hoy en día hay muchos judíos que están por todo el mundo, como vemos en los tiempos de la Segunda Guerra
mundial, cuando yo oía los comentarios, los judíos no buscaban a Dios. No buscaban a Dios, vivían como cualquier pueblo pagano. Era más alguien que llevaba la costumbre, ¿verdad? Entonces vimos aquí y dice, fue a buscar a Jesús. ¿Cómo siendo un maestro, siendo un hombre fue a buscar a Jesús? ¿Por qué fue a buscar a Jesús? Jesús era el Hijo de Dios. Sabemos que Él vino de Dios, nació de una mujer virgen. Él se hizo semejante a un hombre, tomó forma humana y se hizo semejante a todos nosotros. Él probó el sufrimiento, el dolor, probó todo lo que en el mundo se manifiesta. Muy bien, entonces vemos aquí que tuvo que salir y no comentarle a sus líderes, a sus cabezas. Nicodemo salió a escondidas y fue a buscar a Jesús. Y imagínense, porque si él les hubiera comentado que iba a buscar a Jesús, les aseguro que lo hubieran expulsado, lo hubieran apedreado y lo hubieran matado por traicionar a la religión judía o a la tradición mosaica. Entonces sabían que ellos supuestamente decían que amaban a Yahweh Elohim, que ya adoraban y que exaltaban a Yahweh Adonai. Eso no es cierto, eso es falso. Ellos adoraban y se quedaron con la costumbre, pero no se quedaron con Dios. Abandonaron al Espíritu y se quedaron con todas las cosas religiosas que los rodeaban y empezaron a adorar los objetos, los templos, a adorar los altares, a adorar, pero no ponían por obra la palabra. En segundo lugar, es que nunca ponían por obra la palabra. Nunca, cuando el Señor les dijo, cuando Dios le dijo a Josué, eso se está refiriendo al pueblo. Lea, yo pongo este libro delante de ti. Cuando se lo dijo, le estaba diciendo al Señor a Josué que lo meditara delante del pueblo para que lo oyeran. Medítalo día y noche, así, practícalo, poniendo por obra para que te vaya bien todos los días de tu vida. No te apartes a diestra ni a siniestra, sí, para que te vaya bien todos los días de tu vida. Entonces los judíos supuestamente se vestían como una ropa de gala de sacerdote, pero no tenían nada espiritual, solo tenían un traje que representaba el sacerdocio, pero ellos de sacerdote no tenían nada, ellos de santos no tenían nada. Por eso Isaías dice, aunque ustedes hagan grandes oraciones delante de mí, no los oiré, porque sus oraciones son como humo detestable en mi nariz. Eso es lo que detesta el Señor para los religiosos. Los religiosos no solo hay en los judíos, hay religiosos dentro del cristiano. Ahora también, déjeme decirle, hay Nicodemos cristianos evangélicos. También, como lo vemos, han convertido a la iglesia como una religión, como una iglesia, como una secta, como una herejía, una apostasía. Lo han convertido como una iglesia tradicional, que se ha convertido a nivel nacional, internacional, mundial. Se ha convertido. Perdón. Entonces vemos aquí que hay muchos judíos o cristianos que son religiosos, y también muchos así viven como este Nicodemo. Hay gente que ni le comenta a su pastor si va a hacer cosas que Dios le agrada. Buscan, hay buenos líderes mejores que ellos, ¿verdad? Pero este hombre tuvo miedo y luego no creían la palabra. Hay muchos que son así, hay muchos que no le comentan a sus líderes o quieren salir de la religión. ¿Por qué no decirle la verdad y decirle, mire, yo quiero conocer la verdad, yo me di cuenta que aquí es la falsedad y yo quiero salir de ustedes y yo me quiero convertir al cristianismo? Eso tenía que ser Nicodemo, renunciar al sacerdotismo, la tradición sacerdotal del nivel de judaísmo. Tenía que renunciar. Hay muchos deberían de renunciar por seguir el verdadero Cristo, salirse de su religión. Salga usted de esa religión que está por todo el mundo, salga, sí, toda religión, salga de los católicos, carismáticos,
carismáticos, mormones, testigos, la nueva era, sectas, un montón que también dicen iglesias cristianas, pero de cristianos no tienen nada, porque nosotros somos una iglesia evangélica cristiana verdadera. Nos llaman a los evangélicos, nos dicen protestantes, cristianos. Somos la verdadera iglesia de Jesucristo, la única iglesia a nivel mundial. Somos la iglesia verdadera de Jesucristo, porque de la palabra de Cristo o Jesucristo se deriva la palabra cristiano, ¿sí? Entonces, por esa razón, nosotros predicamos de Cristo, hablamos de Cristo, sí, alabamos a Cristo, exaltamos a Cristo, honramos, servimos a Cristo, sí, y cumplimos el mandamiento de Dios. Entonces, ahí vemos que muchos judíos o cristianos están como Nicodemo, porque creen, dice, y hasta después como que se dan cuenta, ¿va? Y dice aquí, entonces cuando una noche fue a hablar con Jesús, Rabí le dijo, todos sabemos que te ha enviado Dios para enseñarnos las señales milagrosas que haces, son pruebas de que Dios está contigo. Muy bien, usted tiene que saber discernir, debe de saber descubrir, debe de saber conocer, debe de saber quién es un verdadero cristiano y quién no lo es, quién es una iglesia santa, pura, sin mancha, y quién es una iglesia mediocre, una iglesia farsante, una iglesia apóstata. Usted tiene que discernir, porque por eso Pedro dijo, disciernan qué espíritu opera dentro de estos que dicen ser hermanos. Estas iglesias, estas sectas, ¿es Dios el que está en él? ¿Es el espíritu el que habla en esa congregación? ¿O es el espíritu engañador? ¿O es el espíritu de Satanás? Por eso tengan cuidados, amados hermanos, cuidado. Lo que yo sí quiero decirles es que usted tiene que tener un espíritu, decirle al Espíritu Santo que te dé el don de discernimiento para discernir, descubrir, entender, captar, saber lo verdadero y lo falso, lo santo y lo impuro, la luz y las tinieblas, la verdad y la mentira. Muy bien, eso necesita. Entonces este judío no estaba seguro ni en su religión, no estaba seguro ni en su religión, no estaba seguro en su tradición, no sabía a quién estaba adorando, si al verdadero Dios Yahweh, Hashem Adonai, o estaba adorando o a un Dios imaginario. Así están muchos cristianos que no saben, solo invocan el nombre de Dios en vano, solo usan. Muchos se tiraron de pastores, de líderes, ahora son apóstoles, que profetas y evangelistas, y se ponen a hablar que Dios aquí, que Dios acá. Ni siquiera Dios les ha hablado, ni siquiera Dios se ha revelado, ni siquiera Dios se ha mostrado, ni han tenido encuentro con Él, ni siquiera han tenido un encuentro, ni siquiera han visto cara a cara a Dios, ni siquiera audiblemente lo han oído. Entonces, no, tienes que saber que Dios sí habla, Él mira, Él oye, Él se presenta, Él se manifiesta, Él hasta nos habla de muchas maneras. Y por eso tienes que tener la prueba. Usted tiene que probar. Bendito Dios. Yo no me exalto, no quiero exaltarme ni afamarme. Yo no busco la fama, yo detesto la fama. Yo odio a los que buscan la fama, los honores, los premios. Yo odio a esos tipos de fariseos, de Nicodemos, hijos de Nicodemos, fariseos, que buscan la fama, el poder, la riqueza, para que los admire, los aplaude, para que todos los sigan. Esa es una ignorancia. Ese líder que se pone, sea músico, sea apóstol, sea cantante, sea, ¿sabes qué? Tú eres un líder que estás arrastrando miles de personas al infierno. Ese es el problema, como hicieron los fariseos en el tiempo de Jesús. Cuando Jesús vino a la tierra, confrontó a los fariseos. Y yo hoy quiero decirte, hay muchos pastores hipócritas, hay muchos falsos profetas, apóstoles, evangelistas, pastores, maestros, cantantes, músicos que operan, diáconos, ancianos, hay líderes, etcétera, laicos como le dicen, y pueblo en general. Hay muchos que solamente van a la iglesia solo a ver qué se encuentran, a ver qué se sacan,
a ver cómo es la iglesia. Solo piensan que solo es llegarse a sentar y ya estuvo y participar. Ya creen que ya encontraron la salvación. Están perdidos. Muy bien, 3 dice rápidamente, quieren decir, clamó Nicodemo, ¿cómo puede un hombre mayor? Dice, oiga bien, Jesús respondió, te digo la verdad, a menos que nazcas y no puedes ver el reino de los cielos. Muy bien, nadie puede ver al reino de los cielos si uno no nace de nuevo. Nadie puede oír a Dios si uno no nace de nuevo. Nadie puede tener una relación con Dios, nadie puede ver a Dios. En primer lugar, nadie puede ver a Dios, porque la palabra dice, sin santidad nadie puede ver a Dios. Mucha gente que ni siquiera oran, ni siquiera ayunan, ni siquiera leen la palabra, ni siquiera se congregan, ni siquiera cambian su vida y piensan que ya vieron a Dios, porque entonces sería Dios mentiroso. Entonces sería un Dios que es un mentiroso, está engañando a su pueblo. Pero Dios no miente y no engaña a nadie. Nadie puede ver a Dios. Si no lo puedes ver, no lo puedes oír, no lo puedes tocar, no lo puedes sentir. Eso es lo que te digo. Muy bien. Entonces, lo segundo es que si una persona que no nace nuevo, no puede ver, no puede ni siquiera hablar con Dios. Dios no puede hablar con nadie. Ni siquiera Dios oye la oración del impío, dice. Entonces, Nicodemo era un religioso y las oraciones que hacían los judíos no las escuchaba Dios. Así hay muchos pastores religiosos que Dios ya ni les oye. Hay todos aquellos de diferentes congregaciones, de denominaciones en diferentes partes del mundo, grandes hombres famosos, grandes hombres de grandes congregaciones, de alta sociedad, de media o de baja, como sea, y iglesias de una numeración menores que las grandes megas iglesias o las iglesias pequeñas. También lo hay. No voy a decir que no, que solo las grandes, no, hay. Por eso muchos pastores dicen, ¿por qué Dios no me escucha? Cuando oran, líderes, pastores, ancianos, pueblo en general, dicen, ¿por qué Dios no me escucha? ¿Por qué Dios no me oye? ¿Por qué Dios no me ayuda? ¿Por qué Dios no me responde? ¿Por qué Dios aquí? ¿Por qué Dios allá? ¿Por qué Él no hace nada por mí? Déjame decirte, lo único que tienes que hacer es arrepentirte, aceptar a Jesucristo como tu único Señor y Salvador. Si tú no lo puedes, si tú quieres tener esa relación con Dios, entonces necesitas tener un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento donde tú tienes que confesar tu pecado, creer en Dios, arrepentirte de sus pecados, creer en Él y aceptarlo, que sea tu único Señor y Salvador de tu vida, que Él no hay otro mediador fuera de Él. No hay ningún salvador, ningún rey, emperador, ningún gobierno. Nadie te va a salvar, ningún líder, ni yo te voy a salvar, ni tu pastor, no importa de qué religión eres, de qué secta, no importa. Pero déjame decirte. Entonces digo la verdad, dijo el Señor Jesús, te digo la verdad, a menos que nazca. Eso quiso decir el Señor. Si quieres nacer, si quieres entregar tu vida, si quieres conocer a Dios, si quieres, y si no, nunca vas a ver el reino. Si no quieres cambiar, si no quieres nacer, si no quieres tomar la decisión de seguirme y reconocerme que yo soy el Salvador. Muy bien, eso es 4. ¿Qué quiere decir? Dijo Nicodemo, clamó Nicodemo al Señor. ¿Qué quieres decir, Señor, con eso? ¿Qué es lo que me estás dando a entender? ¿Qué es lo que me hablas? Me hablas cosas que yo no entiendo. Yo conozco las sagradas escrituras del Torá. Conozco y sé que he meditado y lo hemos estudiado, lo hemos hablado y lo hemos repetido. Como dijo aquel rico cuando Jesús le dice, guarda los mandamientos. ¿Sí? No tengas dioses ajenos,
delante de mí. Honra a tu padre y tu madre, no robes, no mates, no cometas adulterio, no codicies tal cosa. Y entonces él dijo, Señor, yo siempre, desde niño, lo he venido practicando. Lo practican, pero no lo viven. Lo memorizan, pero no lo practican y no lo ponen por obra. Eso es el problema. Ese es el problema. El problema es eso. Entonces, así es. Entonces Nicodemo dice, no puedo entender lo que me estás hablando de otra dimensión, me estás hablando de otro nuevo mensaje, de otra escritura que no hemos oído. Claro, Jesús estaba hablando y estaba revelando las nuevas escrituras, las nuevas revelaciones, la nueva inspiración de su palabra, que era el Nuevo Testamento, que iba a relacionarse de la vida de Jesús. Jesús se menciona desde el principio hasta el final, desde Génesis a Apocalipsis. Entonces dice, en segundo lugar, dice el hombre, ¿qué me estás obligando que yo me meta en el vientre de mi madre? Hermano, hay gente tan ignorante, gente tan estudiada y gente tan estudiada que tiene grandes niveles académicos, tiene honores y tiene ciertos diplomas colgados en sus paredes, pero ¿de qué les sirve si no puede entender? La palabra dice, ustedes no me conocen y no me entienden. Jesús dijo, el que no oye, no entiende. Estoy hablando que Nicodemo oía, literalmente, humanamente oía, pero no entendía porque no oía con el espíritu, oía con la carne, oía con sus orejas naturales. Hay gente que oye con sus orejas naturales, pero no pueden oír espiritualmente la voz del Señor. No pueden entender el mensaje espiritual, no pueden entender la revelación, la inspiración, no pueden entender el mensaje como hoy le decimos, un mensaje revelativo proféticamente que se está dando a conocer al mundo entero. Y este hombre no podía entender. Por eso dijo Job, ¿cómo podré discutir con Dios? ¿Cómo podré conocer su mente? No puedo ni siquiera conocer la mente de Dios, ni siquiera podemos discutir, porque Él nos habla cosas secretas que se llaman revelación. Revelación de un misterio. Jesús estaba revelando su misterio y se lo estaba dando a conocer. No, dijo el Señor, no te estoy diciendo que te entre el vientre de tu madre. No estoy diciendo, ¿entiende? No, porque hermano, Jesús nos habla ahí, dice, los que nacen de la carne, carne es, dijo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dijo, lo que es de la carne, carne es, lo que es del espíritu, espíritu es. Él estaba hablando espiritualmente, pero el Nicodemo, el fariseo, el religioso, como hoy en día hay muchos dentro de las iglesias religiosos que no entienden. Y ya y quieren discutir con uno y quieren darle el dedo, le quieren dar a todo con el dedo a uno. Cuando uno ha tenido una experiencia por muchos años, hemos tenido experiencias, hemos tenido encuentros, hemos estudiado, hemos luchado y viene gente recién nacida, apenas tiene un año de ser cristiano, año y medio, 2 años, se tiran de pastores, se tiran de líderes y quieren enseñarnos a nosotros la experiencia, la vivencia que hemos tenido y hemos conocido con Dios. Yo he tenido unas experiencias hermosas, he tenido encuentros con Dios. No estoy hablando de esos encuentros falsos, esos encuentros de emocionalismo, de ir a gritar y que fueron liberados. No fueron liberados, fueron poseídos por demonios. Esos encuentros ahí se poseen los demonios. Porque yo me acuerdo cuando yo también participé en el encuentro, a mí no me sacaron nada, me daba risa porque en primer lugar esos líderes no tenían nada de Dios que yo conocía, que eran mis líderes. Ni oraban, ni ayunaban, ni leían la palabra, más iban a la iglesia a divertirse, salían y entraban a oír la palabra y si querían oían, si querían no oían, si querían servían, si querían no servían, si querían llegaban, si querían no llegaban. Esos son los religiosos. Pero bendito Dios, yo siempre fui fiel y siempre permanecí hasta que Dios me llamó. Eso es lo que quiero decirte. Y entonces me llamaron al encuentro y creyeron que se iba a manifestar los demonios. Me da risa porque no me quisieron sacar nada y no hubo nada
Solo fui y regresé. Y después la gente que iban a los encuentros llegaron conmigo y llegaron personas para que yo lo liberara. Pero llegaban personas, yo tuve que liberar a muchas personas, adultas, jóvenes que fueron a encuentros, porque se poseyeron demonios en esos encuentros que estuvieron allí. Esos encuentros no son delegados, no son obras de Dios, son obras humanas, son estructuras, planes y actividades religiosas de los mismos hombres que ponen e inventan ciertas cosas que el Espíritu de Dios no les ha revelado. Eso no es revelación. Y entonces yo tuve que liberar. Vinieron de muchas iglesias, vinieron líderes de los encuentros, líderes de jóvenes, líderes líderes pastores, líderes se dieron cuenta, me fueron a buscar. Déjeme decirle, a mí me ha gustado siempre buscar honrar a Dios en oración y ayuno. Muchos en mi iglesia se burlaban y me decían, ¿dónde está el hermanito de tanta oración? ¿Dónde está el hermanito de mucho ayuno? ¿Dónde está el hermanito? Y se reían de mi cara. Perdone que se los diga, pero se los digo, es la verdad. Y piensan, dice que me empezaron y me decían que yo era el santurrón. ¿Sabe qué significa santurrón? Significa religioso. Santurrón era Nicodemo. Son aquellos religiosos que se hacen creer que ellos no necesitan congregarse, no necesitan buscar a Dios, no necesitan leer la Biblia, no necesitan orar, no necesitan ayunar, no necesitan ir a una vigilia, no necesitan ir a un encuentro, o mejor a un evento de 3 días de oración, liberación, santificación, en una actividad que se hace como campamento o un retiro espiritual, como se le llama. ¿Sabes? Esos son los religiosos, así me decían, santurrón me decían. Y cuando yo investigué qué significa santurrón, la palabra dice que los fariseos eran santurrones, mediocres, hipócritas. Por eso Jesús les decía hipócritas. Hay muchos así, pastores, no sean hipócritas. Enséñale, ponga por obra la palabra, no sea hipócrita. Ore, ayune, lea la Biblia, ponga a la congregación a ayunar y orar. Ustedes se creen santos. Y le dicen a la congregación, el que quiera ayunar, que ayune, el que quiere orar, que ore por su cuenta. Pero qué triste, hay pastores que no son ejemplos de nada, solo son motivadores, solo son expositores, lectores, ¿sí? Tutores, solo les gusta exponer, les gusta hablar, les gusta halagar, les gusta que los admire, puros fariseos hipócritas. Así están muchos apóstoles, muchos profetas, muchos evangelistas, maestros, ancianos, diáconos, líderes, así se creen. Por eso la iglesia está lleno de pecado, lleno de abominaciones, está lleno de inmundicia. ¿Por qué? Porque la iglesia no hace la voluntad de Dios, no hace y no practica la palabra. Tal vez no te estoy diciendo que tienes que practicarlo el 100%. Jesús dice, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Tal vez hago el 25, el 30, el 40, pero a lo menos estoy tratando porque debo aprender a tener temor de Dios. Nicodemo tenía más temor a sus líderes que tener temor a Dios. Y entonces, ¿y después qué? Me meto en el vientre de mi madre y después nazco. Entonces quiere decir que ya soy nueva criatura. No, tonto. No ignorante. No inepto. No seas cerrado de mente. No seas tan religioso, sabiendo que no puedo creer que no puedas entender lo que te estoy hablando. 5. Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar al reino de Dios si no naciere del agua del Espíritu. Para nacer de nuevo se requiere un arrepentimiento genuino. Sí, de reconocer, creer en Dios, creer que Él es real, que Él existe, que Él es verdadero, que Él es poderoso, y luego creer en Él, y luego arrepentirse de sus pecados, confesar sus pecados, confesarlo delante, dice la palabra, si confiesas tu pecado delante de Dios y de los hombres serás salvo. Que te arrepientas, confiesa tu pecado, dile, soy un pecador,
soy un corrupto, soy un narcotraficante, soy un asesino, soy un adúltero, soy un homosexual, soy una lesbiana, soy un transexual, soy un pedófilo, soy una prostituta, soy una ramera, soy un tirano, soy un asesino, un violador, soy un ladrón, soy un soberbio, un arrogante, soy un prepotente, soy un manipulador, soy un corrupto, lavo el dinero, soy un corrupto, soy un ladrón, yo lavo el dinero, soy un traicionero, un traicionero, soy un sinvergüenza, un descarado. Por eso te pido, Señor, que me perdones, perdóname todos mis pecados que he cometido. Cuando tú confiesas tus pecados delante de Dios y de los hombres, entonces el Señor vendrá y te limpiará con tu sangre. Cuando tú le dices, te acepto que seas mi único Señor y Salvador de mi vida. Quiero que seas el dueño de mi vida. Quiero que seas el Señor, el abogado, el arquitecto, el rey, el santo, el soberano, el gran yo soy, el príncipe, mi amigo, mi padre, mi consolador, mi paracleto, mi torre fuerte, mi estandarte. Quiero que seas todo para mí. Entonces, cuando tú le permites darle el derecho legal que entre a tu corazón y Él gobierne tu vida, entonces tu nombre va a quedar escrito en el libro de la vida para que puedas ser salvo. Hay que nacer del Espíritu, no de la carne. Hay que nacer, esa es la manera de nacer en el Espíritu. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dice? Que en el tiempo de Juan el Bautista había un arrepentimiento que decía Juan, arrepiéntase, bautícese, arrepiéntase de sus pecados y bautícese para que puedan ser salvos. Había un bautismo de arrepentimiento para que fueran salvos. Ahora ya no. Ahora tú necesitas nacer de nuevo, como dice el libro del Evangelio de Marcos, dice el Señor. ¿Qué dice el Señor? Y de predicar el Evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces, usted cree en Jesucristo, ya confesó su pecado, ya lo aceptó, ahora bautícese en agua, váyase a bautizar, que es un acto de obediencia, de hacer algo que Dios nos manda, y entonces es morir a nuestra naturaleza. Cuando nosotros somos sumergidos en esa piscina, en ese río, en ese mar, donde sea, y somos sumergidos por completo, eso significa morir a nuestra naturaleza, morir a nuestras pasiones, morir a nuestros deleites, morir a nuestros placeres, morir a toda obra carnal. Y entonces cuando sales de nuevo, dice, sales del agua, representa la resurrección, representa la nueva vida, que has nacido de nuevo. Porque ahora naciste del agua y del Espíritu. ¿Por qué? Porque ya naciste de nuevo en el Espíritu y naciste del bautismo una vez más, para empezar, como dice la palabra. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dice el Señor? Eso dice la palabra. Las cosas viejas pasaron y todas vendrán a ser hecho nuevas. Así dice la palabra. Muy bien, todo lo dice el Señor. Todo viene a ser hecho nuevo. ¿Por qué? Entonces dice, ese es el nacimiento. Esa es la manera que debemos reconocer a Jesús, reconocerlo, que Él es el Mesías, Él es el ungido, Él es el escogido, Él es el varón de guerra, Él es el Santo de Israel, Él es el Hijo del Dios Altísimo, el Hijo de David, Él es el fiel y el verdadero, Él es el que ahora está presente y el que será. Él es el único. Bendito sea el Señor. Y luego, muy bien, cuando naces de nuevo, hay que mantenerse en el Espíritu, porque empezamos a tener una lucha, una batalla. Tenemos que mantenernos siempre en el Espíritu, siempre pidiendo dirección al Espíritu, revelación, inspiración, para poder atacar las fuerzas que operan en este mundo, para no retroceder, no caer, sino ser fiel hasta la muerte. Muy bien. Sí, número 6, paso 6, y dice,
el ser humano solo puede reproducirse humanamente, pero la vida espiritual dice, pero la vida espiritual nace del Espíritu. Muy bien, ya lo expliqué. Entonces ya usted ya no necesita nacer, aquel que ya nació de nuevo, ya no necesita nacer de nuevo. Ahora, cuando tú pecas, como ya naciste de nuevo, ahora cuando tú pecas, por ejemplo, si yo me aparto una vez más del Evangelio o de Jesucristo o de la iglesia, me alejo de Dios, me voy al mundo, me voy 1 año, 2 años, tengo que volver a reconciliarme, venir y decirle, Señor, yo me arrepiento, sé que estoy haciendo cosas malas, hoy vengo a hacer votos de arrepentimiento y de reconciliación, perdóname, límpiame, no borres mi nombre en el libro de la vida, quiero seguir siendo tu hijo. Eso es reconciliarse y reconocer, porque tu nombre todavía está escrito, pero cuando tú ya no vuelves a él, entonces ahí es borrado. Cuando tú mueres es borrado tu nombre, porque ya no estás en el libro de la vida. El que no se haya escrito su nombre en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego y azufre, pero también puede ser subrayado, tachado, también puede hacerlo. Si tú piensas y crees, ve al libro de Apocalipsis y empieza a leer del 1 en adelante y encuentras la historia de las 7 iglesias de Éfeso. Ahí vas a entender lo que Dios dice. Entonces cuando una persona, por ejemplo, una pareja se casa, se une, entonces como pareja va a tener una relación íntima, y entonces en esa relación íntima se va a reproducir un ser humano, un pecador que va a venir a este mundo. Eso es lo que está diciendo. El hombre puede reproducir seres humanos porque Dios lo creó para multiplicarse, como lo dijo el Señor en el principio con nuestros primeros padres que Él creó. Multiplicaos, llena la tierra. Claro que en estos tiempos no es como antes, porque en ese tiempo fue el comienzo de la creación. Ahora muchos ya no quieren, tanto mujeres, lo que están haciendo la juventud de hoy es abortar, solo quieren tener satisfacciones sexuales, deseos, deleites, quieren sentir, quieren probar, quieren satisfacer sus deseos de su carne, y luego abortan el producto si el resultado es su relación, abortan a una creación cuando él no es culpable, sea un niño o una niña, no es culpable de tu pecado. Por eso debes de arrepentirte o reconciliarte, ¿sí? Entonces, y si has pecado, vuelve al Señor y no lo hagas, porque habrá un castigo peor. Si un cristiano se aparta, tiene un castigo peor de lo que menos se imagina. Entonces dice la palabra, si ya naciste de nuevo, pues ahora mantente, límpiate. La palabra en el libro de Apocalipsis, creo que está, dice el Señor 22, dice, el que quiera limpiarse, que se limpie más, y el que quiera ensuciarse, que se ensucie más. Otra versión dice, el que quiera santificarse, que se santifique más, y el que quiera ensuciarse, que se siga ensuciando o embarrando. Muy bien, eso es 7. Así que no te sorprendas cuando te digo que tienes que nacer de nuevo. Muy bien, una vez más, el Señor insistía, porque ¿por qué hablaba Juan? ¿Por qué Dios le hablaba a Nicodemo? Porque no entendía. ¿Cuántas veces se lo repetía Jesús? A veces nosotros somos así. Nosotros nos tienen que hablar, repetirnos una y otra vez. Es como un niño, como un joven, cuando le dice su padre, mira, tráeme tal cosa, y no hace caso, le repite. Así es el hombre. La naturaleza del hombre es tan imponente contra la voluntad de Dios. Se impone, se revela, sí contradice, sí, y se enoja. Así es el ser humano. Y esto es lo que Nicodemo no quería entender. Eso es lo que quiero, no quería entender. Dios estaba hablando de una otra manera y le estaba aplicando. Jesús no usaba métodos, no usaba ciencia, tecnología, no usaba, técnicas de académicas, no. Él usaba la palabra del Espíritu, que es tan sencillo y comprensible para entender. Muy bien. Y entonces, eso fue que insistió Jesús. Te digo pues que tienes que hacerlo.
Yo te invito a que lo hagas para que puedas ser uno de mis discípulos, uno de mis apóstoles, de profetas, puedas ser uno de mis seguidores. Quiero que dejes todo por mí. Cuando muchos le dijeron a Jesús, aquellos hombres religiosos que no, esos son los religiosos, aquel hombre que llegó y dice: Señor, te seguiré a donde quieras, pero yo no tengo dónde recostar mi cabeza, no tengo no tengo un hotel, un hospedaje. Las guaridas tienen dónde recostarse, echarse. Los pájaros tienen nidos, yo no. Y el religioso se quedó triste, como que dijo: bueno, Por eso hoy te digo, cantante, músico, famoso, no famoso, quiero que me escuches, porque muchos hoy comercian el evangelio, comercian la alabanza, comercian el mensaje, comercian la enseñanza de la palabra, comercian como que esto fuera una obligación, sí, y comercian para poder dar una enseñanza, un seminario, y comercian y venden el evangelio, venden la alabanza, cobran hasta ¿qué? 100,000, 75,000, 50,000, 25,000, y eso es lo que cobran esos falsos religiosos, pastores, músicos, cantantes, bandas que están por todo el mundo, que eso es lo que los han corrompido al dinero. La raíz de todo el mal es ese amor al dinero. Esos son los religiosos que solo andan buscando mejores posiciones, andan buscando hoteles de 5 estrellas, restaurantes 5 estrellas, andan buscando guardaespaldas para que los guarden. No, tú no eres un Dios, tú eres un ser humano. Si a Dios le place quitarte la vida, te la quita hoy, con guardaespaldas, sin guardaespaldas. Si Él te quiere dar la vida, te la da, porque a Él le place hacer lo que Él se le dé la gana, porque Él es nuestro Padre, nuestro Creador. Pero si Él dijo ya llegó la hora, pues lamentablemente ya llegó. Sea que estás bien o estás mal, de todos modos vas a morir. Y si estás bien, pues te vas con el Señor. Allá vamos a estar siempre gozando y viviendo por la eternidad, disfrutando de todos los favores y bendiciones de Dios. Pero si mueres sin Cristo, por haber comerciado el evangelio, por haberte corrompido, por amor al dinero, entonces te vas a ir al infierno. Ahí vas a llorar y vas a ser como un carbón encendido, y el gusano no muere, serás devorado por los gusanos, y ahí serás el lloro y el crujir de dientes. Ese es el problema. Perdona que te lo digo, pero prefiero decírtelo para que te pongas a cuentas antes de que puedas morir. Ven, vuelve una vez más. Ahora, si no te has arrepentido de verdad, no has nacido de nuevo, entonces estás haciendo ese tipo de religiosidad, yo te invito a que lo hagas. Muy bien. Número 8, y el viento sopla hacia donde quiere. De la misma manera se oye el viento, pero no sabe a dónde, no sabes de dónde viene y a dónde va. Tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. Eso es una bendición, aleluya, gloria al Señor. Nacer de nuevo es conocer a Dios. Cuando uno nace de nuevo es empezar a tener un encuentro con Dios. Nacer de nuevo es ver a Dios, es oír a Dios, es entender a Dios, es saber escuchar su voz, es saber entender su lenguaje, es saber interpretar las escrituras, saber discernir entre el bien y el mal, sí, saber vivir lo sagrado y desechar lo impuro, como dijo Pablo, tomar lo bueno y desechar lo malo. Eso es lo que Dios quiere para ti. Así que una persona, Dios necesita gente espiritual, Dios necesita para su reino, para su obra, para el ministerio, necesita gente espiritual. Si tu pastor no ora, no ayuna, déjalo, un día va a entregar cuentas con Dios, porque ellos dicen que Dios no necesita. ¿Saben qué dicen ellos? Dios no necesita sacrificio. Sí, es cierto, Dios necesita obediencia. En primer lugar, ni obedecen, porque si obedecieran, ofrecerían sacrificio a Dios, pero el sacrificio no te cambia, no te salva, tampoco te perdona. El único que lo puede hacer es Jesucristo. Es un acto de obediencia, era un ritual que se hacía. Ahora hacemos un sacrificio vivo. Yo busco a Dios en una vigilia haciendo un sacrificio vivo. Yo busco a Dios
ayunando, es un sacrificio vivo. Yo busco a Dios leyendo la palabra de noche y de día, es un sacrificio vivo, pero lo hago para honrar, lo hago porque lo amo, porque Él es mi Dios, porque Él es mi primer amor, Él es mi consuelo, porque Él es mi vida, porque yo sin Él no soy nada. Eso es lo que te quiero decir. Muy bien, y por último, ¿cómo es posible que todos preguntaron? Dice, todo esto preguntó Nicodemo. Nicodemo se quedó perplejo, se quedó enmudecido, confundido, no sabía si estaba en la verdad o estaba en la mentira, no sabía si Jesús era la verdad o no sabía si era su tradición, su religiosidad, su costumbre religiosa, mosaica o judaica, como sea. No sabía si estaba en la verdad, no sabía si Jesús era la luz y era la verdad, era la vida. No sabía, ni ellos sabían si iban a ser salvos. Ellos estaban seguros que iban a ser salvos, porque como muchos líderes le enseñaron un mal, le enseñaron una costumbre, por eso los líderes llegaron a ser malos y decían, ¿no saben qué decía un religioso? No es malo pecar, soy un hombre, pero tengo deseos y pasiones. Yo puedo pecar, puedo tener relaciones con una mujer, pero yo le puedo pedir perdón porque Dios conoce mi necesidad. No seas hipócrita, no pongas eso como excusa, no pongas eso como un argumento, no pongas eso como un escudo. Deja de hacer eso. Si a ti te gusta la carne, renuncia tu religión, renuncia al evangelio. Ve, deleítate en la carne, deleítate, dale rienda suelta a tu carne. Peca, adultera, fornica, mata, roba, asalta, extorsiona, lava el dinero, vende tu balanza no cabal, no das tu balanza cabal, haz lo que quieres hacer, pero de todos modos, un día te pedirá cuentas el Señor de todo, un día. Y hoy te quiero decir, si hoy te quieres arrepentir, ahí donde estás, de verdad te quieres arrepentir, entonces prepara tu corazón y vas a hacer esta oración conmigo. Dile, Señor Jesús, yo me arrepiento de todos mis pecados. Reconozco que soy un pecador. Y en esta hora, Señor, creo en ti y te acepto que seas mi único Señor y Salvador. Límpiame con tu sangre, Señor, y quiero que mi nombre quede escrito en el libro de la vida, porque quiero ser una nueva criatura, que las cosas viejas pasen y todas vengan a ser hechas nuevas en mi vida. Gracias, Señor. Ayúdame a seguir adelante y seguir luchando por la vida. Nunca permitas que me aparte y me suelte de tu mano. Amén. Si tú te quieres reconciliar, dile, Señor, yo me arrepiento y te pido, Señor, que me perdones porque me aparté de tu presencia. Hoy quiero hacer un nuevo voto de arrepentimiento y de reconciliación. Quiero reconciliarme y decirte que me perdones. He sido tentado, caí en la tentación, he pecado. Perdóname, Señor. Límpiame con tu sangre, pero nunca borres tu nombre en el libro de la vida, nunca borres mi nombre en el libro de la vida, porque quiero seguir siendo tu hijo y quiero que sigas siendo mi padre. Yo quiero estar contigo por la eternidad. Gracias, Señor, te amo. Bendito Señor, gloria al Señor, gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el Señor. Queridos amigos y hermanos, en esta hora yo quiero motivarte a seguir adelante. Quiero que siempre quiero que siempre ordenes tu vida, quiero que siempre te pongas a cuenta delante de Dios, y quiero a todos los líderes, mis hermanos como apóstoles, sí, a todos mis hermanos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, laicos y líderes, sí, en general, diáconos, músicos, los que sea, por favor arrepiéntase. Ya basta, dejen de hacer lo malo, apártense de esa maldad, apártense de ese mundo. Están a tiempo, ahora les está hablando el Señor, están a tiempo, porque si no obedeces y no quieres entender, mañana será demasiado tarde, mañana será demasiado tarde. Perdona que te lo diga, pero te lo digo porque te amo. Así que les deseo grandes bendiciones para todos, que Dios los bendiga. La paz de Dios quede con ustedes. Los amo y los aprecio. Hasta pronto. No dejen de escribirme y no me dejen de llamar para que yo pueda ayudarlos y pueda orar por cada una de sus necesidades.
Abrazos para todos, bendiciones y que la pasen bien. Y buen provecho, aleluya. Levanta tus manos. Recibe el Espíritu Santo. Recibe el Espíritu Santo. Recibe el Espíritu Santo. Recibe el Espíritu Santo.